bioquímica y como una nueva disciplina dentro del conocimiento científico, en 1913. Cuando hicimos la primera clase, que les preguntamos por qué quieren ser médicos, hicimos la escala de evolución a la materia. Y si ustedes recuerdan, en la escala de evolución a la materia, colocamos nivel físico, nivel químico, nivel biológico. Y dijimos que nadie puede ser médico si es que no le interesa la física, la química y la biología. Pero por otro lado, también les hicimos mención, probablemente no incidimos mucho, de que la interacción de estas ciencias, física, química y biología, lleva a otras. Y en este caso, la bioquímica no es nada más que el resultado de la química y de la biología. Y es por eso que están llevando ahora eso. No sé si dentro de su programa tienen biofísica, que es la relación entre física y biología. En otras universidades sí se hace, ¿no? Entonces, la importancia es eso, porque es una ciencia que combina estos dos aspectos, tanto los químicos como los biológicos. ¿Y para qué? Para conocer qué es lo que pasa dentro del cuerpo humano. Entonces, sabido esto, la bioquímica la llevan porque sencillamente va a ser importante en muchos aspectos de la medicina, en la parte nutricional, que hemos insistido bastante, en la parte química, en la parte genética, en la agricultura, en la fisiopatología, etc. Por eso es importante. Entonces, la idea de entender la química de la vida, que es la bioquímica, hay muchas razones, pero vamos a destacar tres. Para diagnóstico preciso. Entonces, cuando yo pido un examen clínico a un paciente, o un examen de laboratorio a un paciente, un examen auxiliar luego de haber hecho un examen clínico, entonces le voy a pedir algunas pruebas bioquímicas que me van a poder servir, que me van a ayudar a hacer diagnóstico. Habíamos mencionado cuando hicimos nitrógeno, ¿no?, de que las bacterias, entre por atrás. Entonces, habíamos dicho nosotros que las bacterias, nosotros no sintetizamos nitritos, pero las bacterias sí. ¿Recuerdan? Porque nosotros no tenemos la nitrogenasa. Y entonces, un examen simple, como es el examen de orina para hacer diagnóstico de infección urinaria, nosotros pedimos un examen de orina en el cual nos van a dar dentro de los resultados bioquímicos nitrito positivo o negativo. Y entonces, el tener nitritos positivos me indica a mí que ese paciente pudiera tener infección urinaria, ¿no? Entonces, para hacer diagnóstico. También para hacer seguimiento, control de medicamentos. Cuando hablamos de proteínas de primera reacción, ¿recuerdan proteínas de primera reacción? Las mencionamos y dijimos que son aquellas proteínas sintetizadas por el hígado, ¿no?, que aparecen frente a un proceso agudo. Eso, ¿no? Y que tienen acción extracelular. Y mencionamos una serie de ellas. Y dentro de esas mencionamos la proteína C reactiva, el PCR, que es una proteína de primera reacción. Que cuando se dosa desde el punto de vista bioquímico, me van a dar valores. Hasta 0.6 se considera como normal. Pero cuando empieza a aumentar, me indica que hay un proceso inflamatorio agudo. Y cuando yo tengo valores por encima de 10, es más probable que ese proceso inflamatorio lo esté causando una bacteria, que tenga una infección bacteriana. Si yo a mi paciente le empiezo a dar tratamiento, y el tratamiento es el adecuado, un tratamiento empírico, lo adecuado porque pensé bien que puede ser esa bacteria, entonces ese PCR que lo tenía en 15, alto, empieza a bajar a 11, 12. Entonces, como dice allí, para el control de tratamiento y para aquellos que se dedican a investigación en el desarrollo de fármacos, en el desarrollo de vacunas. Entonces, esos tres aspectos tenemos que recordar. Y otros ejemplos de aspectos bioquímicos de proteínas que nos sirven como marcadores para decir que alguien está mal. Y entonces tenemos, por ejemplo, las aminotransferasas, que son pruebas bioquímicas para yo saber si un paciente tiene un problema hepático.
Entonces tenemos la alaninotransferasa, tenemos como está ahí, ¿no? Alanino-aminotransferasa, la aspartato-aminotransferasa, las vamos a ver en un caso clínico en un ratito, que me dicen a mí la segunda, que es la alanino-aminotransferasa, que generalmente se sintetiza en el hígado, si aumenta, me dice a mí que hay un daño hepático y puede ser mi diagnóstico de hepatitis, ¿no? Y dependiendo de otros signos y síntomas, diré si es una hepatitis viral, si es una hepatitis de otro tipo, etc. La otra enzima, la otra aminotransferasa, la aspartato-aminotransferasa o glutámico oxalacética, como también se llama, también se eleva en inflamación hepática, pero no, esta enzima se produce en otros tejidos, en músculo también. Así que puede, si yo la veo aumentada, no significa que hay daño hepático solamente, o que de repente no es en el hígado, sino que es un problema muscular, ¿ya? Entonces tengo que conocer esas cosas. ¿Qué otro ejemplo? La amilasa, ¿no? La amilasa pancreática. Cuando yo tengo valores, cuando tengo un paciente que tiene un dolor intenso, que puede ser un dolor referido al páncreas, debo descartar un problema de pancreatitis aguda, que dicen que es uno de los más intensos que hay. Entonces lo que doso es amilasa. Si tengo valores de amilasa incrementados, esto me ayuda a seguir pensando en pancreatitis aguda. La ceruloplasmina, vimos la enfermedad de Wilson en química, también es algo que se dosa, ¿no? La creatinina sinasa, y etcétera, y otras más, como vemos ahí. Vemos ahí que la lipasa es otra que se dosa en pancreatitis aguda. Entonces, si yo tengo un paciente que sospecho pancreatitis, le pido amilasa, le pido lipasa, ya tengo más criterios para pensar que lo que tiene mi paciente es una pancreatitis aguda. Entonces, todos sabemos que nuestro cuerpo debe mantenerse en homeostasis, que es un término acuñado hace bastante tiempo. Sin embargo, cuando se habla de homeostasis, antes nos referíamos solo como un equilibrio, pero tenemos que entender que la homeostasis se trata de un equilibrio dinámico, no es algo estático, ¿no? No es como en una balanza que yo tengo 1 kilo acá y 1 kilo al otro lado, está en equilibrio. No es ese tipo de equilibrio, es un equilibrio de tipo dinámico. Y mientras mi cuerpo se encuentre en homeostasis, mi ambiente interno, mi medio interno va a estar saludable. Entonces, los elementos bioquímicos me ayudan a mí, o las moléculas bioquímicas me ayudan a mí a mantener mi cuerpo en una homeostasis. Entonces, ¿cómo aprecio yo eso como médico? A través del examen clínico. Si el examen clínico de mi paciente está bien, significa que su medio interno está en homeostasis. Y estos son 4 principios que siempre me han gustado y que casi siempre veo que están escritos en un libro muy bonito que se llama La sabiduría del cuerpo. ¿Ya? Porque conceptualmente encierra muchas cosas. Y habla casualmente sobre cómo se da la constancia del medio interno. Esto fue escrito en 1932 y sigue siendo vigente. ¿Ya? Y entonces este doctor Cano dice: la constancia en un sistema abierto como nuestros cuerpos requiere de mecanismos que actúen para mantener esta constancia. Y entonces cuando hablamos de constancia nos podemos referir, por ejemplo, a la temperatura, a la presión arterial, por atrás, ¿ya? Al pH, ejemplo, al hambre, en todo caso a la glicemia. Cuando la glucosa empieza a bajar en sangre, o sea, yo tengo una glucosa en 100, más o menos, entre 90 y 100. Si la glucosa empieza a bajar a 89, 88, ¿qué pasará? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pasa si la glucosa empieza a bajar? Muy bien, el glucógeno se empieza a degradar. ¿Para qué? Para tener ese valor constante en sangre. ¿Estamos? ¿Y qué pasa cuando se acaba el glucógeno? O sea, hacemos la gluconeogénesis. Sí, pues. No, pero ¿qué pasa conmigo? Entonces los niveles de energía. Tengo hambre. Me da hambre. ¿No? Me da hambre.
La gluconeogénesis va a empezar y todos esos procesos cuando yo no consumo el alimento. ¿Estamos? Pero cuando ya no tengo yo, cuando mis niveles empiezan a bajar y yo no aporto energía a mi cuerpo, tengo la sensación de hambre. Todos estos procesos para mantener la energía de la glucosa son procesos bioquímicos. Igual para mantener la temperatura del cuerpo. Mi temperatura tiene que estar en un rango, ¿no es cierto?, que va a ir más o menos entre 36.3 a 37.5. Y entonces los mecanismos bioquímicos que van a ocurrir en mi cuerpo van a ser para mantener esta temperatura dentro de ese rango. Vimos pH también. ¿Cuánto es el rango normal de pH en sangre? 35. El rango. 35 a 45. 7.35 a 7.45. Perfecto. Entre 7.35 a 7.45. Porque cuando hablamos nosotros casi siempre de homeostasis hablamos de rangos, de valores que están dentro de un rango. Entonces, el pH debe de ir entre 7.35 a 7.45 en sangre. Si este se modifica, el organismo empezará a producir mecanismos bioquímicos para llevar al pH al nivel que requiere. ¿Está claro? Igual el sodio, igual el potasio, ¿no? El equilibrio iónico va a ser importante. Entonces, por eso dice, van a haber mecanismos que actúen para mantener esta constancia. Y nos pone como ejemplos temperatura, la glicemia, el pH, pero realmente para todo va a ser así. El segundo principio, decano, léelo por favor. Bueno. Las condiciones estacionarias requieren que cualquier tendencia al cambio encuentre automáticamente factores que resisten al cambio. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que cuando yo tengo un rango de temperatura como que lo considero normal, ¿cierto? Vamos a colocar solo un valor para que se pueda entender. Vamos a suponer que mi temperatura ideal es 37.6. ¿Estamos? ¿Ya? Esa es mi temperatura y yo me siento bien con 37.6. ¿Qué es lo que tendrá que pasar si es que mi temperatura sube a 37.8, 37.9? ¿Qué hará el organismo? Buscará. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Factores que resistan al cambio. Va a empezar a generar factores para disminuir esa temperatura hasta 37.6. ¿Me dejo entender? Si baja a 37, va a empezar a generar factores para que yo llegue a 37.6. En otras palabras, no le interesa tener esa temperatura. Y todos estos factores que se van a dar van a ser nada más que factores bioquímicos, cambios bioquímicos en general. ¿Sí? Pasemos al tercero y al cuarto. Cuando se generan estos factores, para yo mantener esa temperatura que quiero tener de 37.6, no es que ocurre solo un mecanismo, ocurren muchos mecanismos que pueden ser simultáneos, paralelos, y eso es lo que dice el tercer principio. ¿Qué dice? El sistema regulador que determina el estado homeostático consiste en un número de mecanismos cooperantes que actúan simultáneamente o sucesivamente. Perfecto. ¿No? Y todos estos son mecanismos bioquímicos, como vamos a ver en algunos procesos, en la parte de la cinética, que van a cooperar para eso. Y el cuarto, que en esto hemos insistido en el curso también de química, de que nosotros tenemos un gobierno central. ¿Cuál es ese gobierno? ¿Dónde está? Acá. ¿No es cierto? Hay un gobierno local, generalmente en medio interno, que es lo que el núcleo celular va a decidir, pero todas las células están sujetas, todos los órganos, a un gobierno central. Por eso dice el cuarto principio, la homeostasis, el equilibrio dinámico, no ocurre al azar, sino que es el resultado de un autogobierno organizado. Bien, entonces, dicho eso, esto ya es fácil de entender cuando se lee, ¿no? La homeostasis a nivel celular no es un mecanismo estático, sino un equilibrio dinámico. Nosotros, cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de dos vías fundamentalmente. La vía anabólica y la vía catabólica. Ejemplo de eso. Yo consumo un nutriente, estoy consumiendo energía. Este nutriente, por ejemplo, almidón. Consumo almidón
el almidón llega como amilasa y amilopeptina a mi intestino. ¿Quién va a actuar ahí? ¿Qué enzima? La amilasa. La milasa. La amilasa. Entonces, la amilasa degrada el almidón en glucosa. La glucosa ingresa a sangre. ¿Estamos? Entonces fue degradada, fue catabolizada. ¿Estamos? Un compuesto que era muy grande se convierte en compuestos pequeñitos. ¿Sí? ¿Qué hace el organismo con esa glucosa? Lo que a la célula le dé la gana hacer, lo que la célula hará lo que necesita. Una posibilidad es que construya glucógeno, ¿cierto? ¿Qué otra posibilidad hay de esa glucosa? Que la convierte en ATP. ¿Qué otra posibilidad? Que forme un oligosacárido con ella. Pero tenemos muchas posibilidades. Y entonces, la primera posibilidad, cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de degradación de compuestos, en este caso del almidón. Y cuando estamos hablando de anabolismo, es decir, de construcción de otros compuestos a partir de lo que degradó. En este caso, el almidón fue degradado, fue catabolizado, obtenemos la glucosa y a partir de la glucosa, ¿qué obtenemos? Ejemplo, glucógeno. En este caso ha ocurrido un anabolismo. ¿Estamos? Y entonces la interacción, igual para proteínas, igual para lípidos, etc. Entonces, el anabolismo y el catabolismo van a ser, como resultado, digamos, nos van a dar el metabolismo del cuerpo. Ahora, ¿quién se responsabiliza de que este anabolismo y este catabolismo se den adecuadamente? En otras palabras, ¿quién se responsabiliza del metabolismo? ¿Quién será? ¿Quién será? Los enzimas. Y los enzimas son proteínas. ¿Recuerdan ustedes de dónde viene la palabra proteína? ¿De dónde dijimos? ¿De qué palabra? Uy, nos regresamos. Clases al día lunes. Primero viene del griego, que significa lo primero, lo más importante, lo esencial. La palabra proteo, dijimos, por eso es procariota, por eso es proteína, ¿cierto? Porque es lo primero. Entonces son las proteínas en su rol enzimático que van a ser los que van a regular este metabolismo, ¿no? Y que van a participar cuando también el metabolismo está alterado. Igualmente, en el equilibrio ácido-base, en el equilibrio iónico, etc. Muy bien. Entonces, a ver. Caso clínico. Paciente, varón de 33 años, residente en Lorín, Lima. Sin antecedentes médicos relevantes ni inmunización previa para la hepatitis A. Enfermedad actual. Acude a urgencias por un cuadro de 7 días de evolución caracterizado por astenia, hiporexia, náuseas, febrícula de 37.8 grados Celsius y dolor leve en el hipocondrio derecho, zona del hígado. Desde hace 2 días refiere orina oscura y heces pálidas, seguido de ictericia en piel y escleras. Refiere haber comido mariscos sobre una cevichería local una semana antes. Examen físico, presión arterial 120/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, temperatura 37,5 grados. Ictericia mucocutánea evidente, sin alteraciones neurológicas, descartando encefalopatía, y el abdomen está blando, depresible, con un hígado palpable a 2 centímetros bajo el borde costal. Doloroso la palpación, lo que significa hepatomegalia. Exámenes de laboratorio. Transaminasas ALT de 120 unidades por litro, el valor normal debería ser menor a 40, y AST de 900 unidades por litro, el valor normal debería ser menor a 40. Alanino aminotransferasa de 120 unidades por litro, con un valor normal de menor a 40, y 1200. Alanino aminotransferasa de 1200 unidades por litro, con un valor normal menor a 40. Aspartato aminotransferasa de 900 unidades por litro, cuyo valor normal debería ser menor a 40. Bilirrubina total de 8,5 miligramos por decilitro, el valor normal debería ser 6,2 miligramos por decilitro. El tiempo de protrombina y NR normales.
Serología viral, anti-VHA, inmunoglobulina M positivo, lo que confirma hepatitis aguda. El diagnóstico es hepatitis A. El tratamiento debe ser hidratación, dieta baja en grasa, reposo y abstinencia total de alcohol y medicamentos hepatotóxicos como el paracetamol. Los síntomas se resolvieron de manera espontánea tras 4 semanas de seguimiento, normalizando los niveles de transaminación. Entonces aquí estamos viendo un caso clínico frecuente de una hepatitis A, ¿no? Donde es un virus que ingresa por vía enteral a través de alimentos, como dice la historia, y que tiene una signología variada, como han escuchado en la lectura de su compañero, pero que para diagnosticarla yo tengo que hacer pruebas bioquímicas. Y entonces dentro de estas pruebas bioquímicas yo voy a pedir, que muchas veces se llaman pruebas hepáticas. ¿Cuáles son estas pruebas hepáticas? Antes se le llamaba la transaminasa glutámico-pirúvica y la transaminasa glutámico-oxalacética. Entonces ahora se le llama alanino-aminotransferasa y a la otra se le llama aspartato-transferasa. La alanino-aminotransferasa es una enzima que básicamente su producción es en el hepatocito. Básicamente. En cambio la otra, su producción es en el hígado, pero también puede producirse en el corazón, en el músculo en general, ¿no? También un poquito en el riñón. Entonces, ¿qué dice ahí que sus valores normales cuáles son? Menos de 40 para la primera. ¿Cuánto tiene? 1200, lo cual básicamente me indica que el hígado está afectado. Hay un proceso inflamatorio. ¿Y quién me da ese marcador? Una enzima. La enzima me está diciendo eso. Me dice, fíjate, ha aumentado. Esto es un proceso inflamatorio a nivel hepático. Por eso le duele el hígado al paciente. Por eso cuando le tocan el hipocondrio derecho tiene dolor. Y mi marcador es eso. Pero además, ¿no es cierto?, le hacen otra prueba bioquímica para ver la IgM, que es otra proteína. ¿Cierto? Que tenemos nosotros dos proteínas frente a un proceso infeccioso, uno es la IgM y la otra es la IgG. La IgG normalmente, cuando ya pasó el cuadro clínico, aumenta. En cambio, cuando el cuadro es agudo, quien va a aumentar es la IgM. ¿Cómo está la IgM que dice positivo? Que significa que hay enfermedad. Entonces tengo el cuadro clínico, tengo las pruebas bioquímicas que me interesan, entonces no me puedo equivocar en el diagnóstico. ¿Estamos? Entonces la bioquímica me va a ayudar porque voy a poder interpretar exámenes bioquímicos que me ayudan a llegar a diagnósticos adecuados. Y el tratamiento en estos casos, como es una infección viral, no es mayor problema. Ya verán otros tipos de hepatitis, donde sí pueden haber problemas serios, pero eso es más adelante, no es el tema. Bien. Entonces, los enzimas van a ser importantes porque van a catalizar reacciones químicas, acelerar y también desacelerar reacciones químicas que van a hacer posible la vida como la conocemos nosotros. Entonces, estas enzimas desintegran nutrientes, como hemos dicho, hacen un montaje de nuevos elementos químicos y también utilizan la energía para hacer reacciones ácidas donde la célula le conviene. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos almidón, ¿no es cierto? Glucosas, 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 ¿no? Y el almidón está constituido de amilasa y amilopectina, ¿no? Y cuando se trata de amilopectina es ramificada, glucosa, glucosa, glucosa. ¿Quiénes van a degradar estas glucosas? Enzimas. Dependiendo de qué es lo que tengan que degradar, será pues una amilasa, será una beta-amilasa, etc. Lo que tenemos que entender también que cuando ocurre una reacción química, ¿verdad? Nosotros por laboratorio sabemos que en una reacción química siempre va a haber un producto. A nivel biológico, las reacciones químicas van a ser gobernadas por enzimas. Y vamos a obtener también un producto. Pero en ese proceso, la enzima nunca es degradada ni afectada. ¿Estamos? Al final de la reacción, la enzima está igualita como estaba antes. No se degrada. ¿Ya? Entonces, por eso dice, no se consume en el proceso. Pero también dice que la enzima sirve para disminuir, ¿no?,
la energía de activación. ¿Qué cosa es la energía de activación? Este es un concepto importante. En cinética enzimática es la barrera de energía mínima que yo necesito para que un reactivo se transforme en producto. Entonces, bueno, aquí tenemos para poder entender que cuando ocurre una reacción, el enzima actúa como un sustrato y luego que se da el producto, la enzima queda tal cual. Siempre en una reacción en la cual va a participar una enzima, tenemos enzima, sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y al final tenemos la enzima más el producto. A veces podemos obtener un poco de producto, un poco de sustrato, perdón, ¿ya? Pero nunca vamos a encontrar una reacción donde al final, donde la enzima ya no esté. ¿Estamos? Puede no haber el sustrato, pero la enzima siempre va a haber. Y este esquema que me dice a mí lo que es la energía de activación de una enzima. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando yo necesito que este sustrato pase a este producto y no participa una enzima, esta es la energía de activación que voy a necesitar. ¿Estamos? Pero si yo uso una enzima, la energía de activación disminuye. ¿Estamos? Entonces, es por eso que cuando nosotros visualizamos el concepto de energía de activación, dice barrera de energía mínima necesaria para que los reactivos se transformen en productos. ¿Estamos? Entonces, es una barrera que hay que romper. Siempre. Entonces, en nuestro cuerpo, el organismo siempre va a estar usando enzimas para disminuir la energía. Por eso dijimos, en química, les decíamos, la célula es una gran ahorradora de energía. ¿Se entiende ahora? Sí, pues es una gran ahorradora de energía porque va a ser enzimas, ¿no? A través de enzimas va a disminuir ese costo energético tan alto que puede haber para generar productos. En algunos textos van a encontrar que son 6 los enzimas cuando se clasifican, pero realmente no son 6, son 7, están allí. Tenemos las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas, las ligasas y las translocasas. Las oxidorreductasas no participan en reacciones de oxidorreducción. El nombre es un par. Transferasa, el nombre también lo dice, transfiere. Es el enzima que va a transferir. ¿Y qué transfiere? Usualmente grupos funcionales. Grupos aminos, NCH2, grupos fosfatos. Las hidrolasas catalizan hidrólisis de un sustrato, transfieren agua. Las liasas rompen enlaces, por ejemplo, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Las isomerasas catalizan cambios geométricos espaciales, ¿no? Dentro de una molécula. Las ligasas unen proteínas, por eso es ligar, unir, ¿no? Translocasas se refiere pues a estas enzimas que se encuentran a nivel de la membrana celular y que van a hacer pasar un producto, una molécula o un átomo de un compartimento a otro. Ejemplo de eso, la sodio-potasio ATPasa. Ejemplo de eso, la calcio ATPasa. Ejemplo de eso, la protón ATPasa. ¿Estamos? ¿Ya? Y si no se entendió, acá hay un esquema con ejemplos de algunos enzimas, ¿no? Las oxidorreductasas, ejemplos de la lactato deshidrogenasa, que es una oxidasa, ¿no? Las transferasas, las exoquinasas y la metiltransferasa, ¿no? Las hidrolasas, en el caso de las exoquinasas, lo que transfieren son compuestos de fosfo, ¿ya? Fosfatos, al igual que la glucoquinasa o glucosinasa. Las hidrolasas, las liasas, las isomerasas, la fosfoglucosa isomerasa, donde se cambia pues la estructura, ¿no? a otro tipo de estructura conformacional, ¿no? Muy parecida al otro, a un isómero. Las ligasas y las translocasas. ¿Cómo es la estructura enzimática? Cuando nosotros hicimos proteínas, les hablamos nosotros que las proteínas tienen
una estructura. ¿Cómo se clasifica esa estructura? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuál es la primaria? La secuencia lineal de aminoácidos unidas por enlace péptido. ¿Cuál es la secundaria? Beta plegada o alfa hélice, ¿no es cierto? Y dijimos que las proteínas de estructura secundaria alfa hélice siempre están formando proteínas, ¿no?, en las membranas. Entonces, todas las proteínas de membranas son de estructura secundaria alfa hélice. Eso es lo mismo. Y luego viene la estructura terciaria. Hasta la estructura terciaria, no es solo una cadena lineal de aminoácidos, ¿sí? Es solo una cadena. A partir de la estructura cuaternaria ya son 2 o más cadenas. Pero la estructura terciaria habíamos dicho que es más o menos una combinación entre lo que es el alfa hélice y el hoja plegada beta. Y que en esta estructura terciaria vamos a tener nosotros aminoácidos hidrofóbicos y aminoácidos hidrofílicos. Y por haber aminoácidos hidrofóbicos, estos se van a poner hacia el centro de la estructura y los hidrofílicos hacia la parte exterior. Al ocurrir esto, la estructura va a ser globular. A partir de la estructura terciaria, las proteínas adoptan comportamiento enzimático, o sea, los catalizadores enzimáticos o son proteínas de estructura terciaria o son proteínas de estructura secundaria. ¿Estamos? ¿Sí? O de estructura cuaternaria. ¿Ya? Entonces, estas enzimas, estas proteínas globulares, ¿no?, terciarias o cuaternarias, van a tener una partecita de ella que se va a llamar ciclo activo. Ya, solo una pequeña parte. Algunos aminoácidos van a formar parte del ciclo activo. Pues una molécula enorme, pero solo unos cuantos aminoácidos de la proteína van a conformar lo que se llama el ciclo activo. ¿Y cuál es el ciclo activo? El lugar donde se une el sustrato. Y eso lo vamos a ir repitiendo porque es un concepto importante a lo largo de la reunión. Muchas veces estas proteínas, para poder actuar como enzimas, requieren que alguien les ayude. Eso que les va a ayudar se va a llamar cofactor. Y el cofactor puede ser o una vitamina, o puede ser un metal, o puede ser un ion. ¿Ya? Y entonces esto es lo que hemos dicho, ¿no? No lo vamos a repetir. Aquí tenemos una proteína, ¿no? Si vemos solo esta parte, es la estructura primaria. Si vemos esto, es la estructura secundaria alfa hélice y esta es la hoja plegada beta, ¿no? Cuando estas se agrupan sus porciones hidrofóbicas al interior de la molécula, ¿no?, y las hidrofílicas al exterior, se forma una estructura globular, ¿no? Entonces, hemos dicho, los enzimas son o terciarios o cuaternarios. Y el cuaternario van a ser 2 unidades iguales o diferentes o más, unidos por enlaces no covalentes, ¿no? Entonces, las proteínas son terciarias, las enzimas, perdón, de estructura terciaria o cuaternaria. Entonces, el ciclo activo, habíamos dicho que son poquitos aminoácidos, ¿ya? Y es una región de estructura tridimensional donde el sustrato se va a colocar, va a encajar, ¿ya? Y entonces, este es otro concepto que lo vamos a manejar a lo largo de la reunión, ¿no? Los conceptos de llave cerradura o de ajuste inducido. ¿Qué significa eso? Si cuando ustedes van a su casa y tienen la llave de su casa, ¿no?, ustedes meten la llave en la cerradura y pueden abrir la puerta. ¿Estamos? Porque hay es homólogo lo que es la cerradura con la llave que usa. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si es una llave que no es? No se puede abrir. No abre la puerta. Entonces, cuando estamos hablando del concepto llave cerradura, estamos hablando de un sustrato que se coloque en el sitio activo y le calza perfecto. Y porque le calza perfecto, vamos a obtener un producto. En este caso, yo meto la llave a la puerta de mi casa, le calza perfecto y puedo abrir la puerta. El producto es que puede abrir la puerta. ¿Estamos?
Si entra otra llave, no se va a producir el producto, no se va a abrir la puerta. Igual acá, si otro sustrato llega, como no hay una correlación entre los aminoácidos del sustrato y la proteína, entonces no se va a poder realizar la formación de producto. La otra situación es lo que se llama el sitio alostérico, ¿ya? Que es una zona distinta al sitio activo. ¿Qué significa eso? Vamos, préstame tu celular. Entonces, vamos a suponer que este es el enzima, ¿ya? Y vamos a suponer que acá arriba tengo el sitio activo, ¿ya? Habíamos dicho nosotros que viene el sustrato, se coloca en el sitio activo y se produce el producto. Entonces, pero ocurre que el enzima tiene un sitio activo, pero además puede tener un sitio alostérico, es decir, diferente a la zona del sitio activo. Entonces, en este caso, este enzima tiene el sitio activo acá, pero el sitio alostérico acá. Abajo, ¿ya? Entonces viene el sustrato, se coloca en el sitio activo, viene una molécula que se coloca en el sitio alostérico. Y esa molécula tiene dos posibilidades. O hace que se active el enzima, o hace que se inhibe el enzima. ¿De acuerdo? Estamos, en otras palabras, el sitio alostérico va a servir, ¿no es cierto?, va a ser específico para un cofactor que puede ser activador o inhibidor. Por más que el sustrato le quepa bien en el sitio activo, no va a poder haber producto si no está el inhibidor colocado en el alostérico. ¿Me dejo entender? Por eso dice, es una zona distinta al sitio activo, donde se pueden unir moléculas reguladoras, activadoras, inhibidoras que modifican la forma o la actividad del enzima. Entonces aquí está, en el esquema. Este es el enzima, el sustrato. Fíjense ustedes, este es el centro activo. El sustrato calza perfectamente a las porciones A, B y C a través de enlaces generalmente débiles, ¿no? Se forma el complejo enzima del sustrato y va a haber el enzima. Esta es la otra situación. Tengo el centro activo, tengo el sustrato, pero tengo el centro alostérico. ¿Estamos? En un caso, ¿no? El efector alostérico es un activador, por eso dice positivo. Se une al centro activo y hay producto, por eso tenemos la carita feliz, ¿no? Y ocurre el producto cuando el sustrato se une al enzima. La otra posibilidad es que al centro alostérico no se una un inhibidor o un efector alostérico negativo y entonces no se puede unir el sustrato ya al sitio activo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no va a haber producto. Entonces, tenemos que recordar que el sitio activo está conformado por un número reducido de aminoácidos y es altamente específico, ¿no? ¿Qué componentes tiene el sitio activo? Aminoácidos de unión y aminoácidos catalíticos. Aquí tenemos nosotros el centro activo del enzima, tenemos el sustrato y tenemos acá los aminoácidos de unión. A, B, C y D. ¿Por qué están unidos? Puentes de hidrógeno. ¿Qué es el puente de hidrógeno? Es un enlace electronegativo, ¿no? Es un enlace débil. Entonces, usualmente los enlaces van a ser débiles. ¿Y qué tenemos acá? El sitio catalítico, donde se va a producir la reacción. Se va a romper aquí el enlace, ¿no? Ahora, estos enzimas se pueden clasificar. Desde la vuelta. No me va a interesar la clase por ahí. Desde la vuelta, desde por atrás. No pueden interrumpir la clase. Ya llegan tarde y entran como si nada pasara. Bien. A pesar de tener un semestre, no se aprende, ¿no? Ahora, nosotros podemos clasificar a los enzimas como holoenzimas u holoproteínas o podemos clasificarlos como enzimas conjugadas, ¿no?
Cuando estamos hablando de holoproteínas o enzima simple, estamos hablando de una enzima que todo es proteína. ¿Estamos? O sea, todo es un compuesto proteico. Cuando estamos hablando nosotros de una holoenzima, estamos hablando que tiene una parte proteica y una parte no proteica. ¿Ya? Y entonces, a la parte que es proteica le voy a llamar apoproteína, apoenzima, y a la parte no proteica va a ser el cofactor. ¿Ya? Que puede ser una vitamina, puede ser un ion, como vamos a ver. Esto es lo que hemos visto, ¿no? El modelo de llave cerradura que le hemos comentado, y ahora viene el modelo de ajuste inducido. El modelo de ajuste inducido probablemente sea el más reconocido como tal. Cuando yo era alumno, esto parecía novedad, ¿no? Lo del ajuste inducido. Ahora sabemos de que realmente es lo que pasa. Lo de llave cerradura es nada más para entender el concepto y casi nunca se va a dar. Pero lo que más se da es el ajuste inducido. ¿Qué significa eso? Entonces, significa de que yo tengo la proteína y la proteína tiene su sitio activo. ¿Estamos? Al cual se tiene que unir el sustrato. Ya, vamos a suponer este es mi enzima. ¿Ya? Este es el sitio activo. Y este es el sustrato. ¿Ya? Ese es el sustrato. Entonces, en el ajuste inducido, ¿ya? Si pensamos, si vemos geométricamente con un pensamiento un poco así dirigido, ¿podrá hacerle ese sustrato a esta enzima? No. ¿Estamos? No, porque definitivamente no tiene la forma como para poder hacerlo. ¿Ya? Pero en el ajuste inducido ocurre que cuando llega el sustrato al sitio activo, el enzima cambia, induce un cambio en su conformación. ¿Estamos? De tal manera que el sustrato le puede calzar perfectamente. ¿De acuerdo? Y esto puede ocurrir porque sí, o sea, porque se da, y la otra situación es que porque necesita de un cofactor que indique que cambie su conformación para que le haga el sustrato. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que llamamos el ajuste inducido, que es nada más que un cambio conformacional en la estructura de la enzima para que el sustrato le pueda calzar perfectamente. Entonces, esto ha llevado también al concepto de sitio activo ortostérico, que va a ser la región tridimensional específica, ¿no? Para que se pueda unir, no sea por ajuste inducido o por llave cerradura, y este sitio ortostérico, como habíamos dicho, tiene que haber aminoácidos específicos, que es una pequeña fracción nada más que le van a hacer a eso, ¿no? Este sitio ortostérico, ¿no? Tiene que ver con la catálisis y la unión, o sea, del sustrato a lo que es el enzima. Es específico y permite interacciones moleculares por enlaces que no son covalentes, es decir, por enlaces que son electrostáticos, que estaban de alguna manera referidos en este esquema que les presentamos así, ¿no? Solo es otra denominación, para querernos complicar más las cosas, pero es lo mismo. Bien. El sitio activo, ¿no? Activo también alostérico, ¿no? Va a tener, como habíamos mencionado nosotros, cofactores, compuestos que van a ser activadores o inhibidores. Esto ya lo hemos expresado hace un rato, lo pueden leer nada más, ¿no? Y se va a entender. Esta es la regulación enzimática alostérica. En este caso, estamos hablando de una enzima, el sitio, el ligando alostérico, que es un inhibidor. Este es el sitio activo donde se va a unir el producto,
Entonces, cuando el ligando alostérico se une a la enzima y es un inhibidor, entonces el acceso está bloqueado, ¿no?, para el sustrato porque va a cambiar su conformación, de tal manera que ya no se puede unir. En este otro caso, el ligando alostérico es un activador, entonces se une a la enzima, hace que se dé el cambio conformacional y el sustrato se puede unir, y como se puede unir, tenemos al final el producto. ¿Ya? Implica pues cooperatividad, porque muchos enzimas tienen varios sitios activos y permiten pues la unión de un sustrato, y esto hace de que se puedan unir más sustratos a otros sitios activos. Y la alostería, que significa otro espacio, y que tiene que ver con mecanismos de retroalimentación, y esto es importante. Dentro de los mecanismos de control, ¿no?, nuestro cuerpo está gobernado por un control generalmente de tipo feedback, de retroalimentación casi siempre negativo, ¿ya? Raras veces positivo. Nuestro control casi siempre es negativo. ¿Qué significa eso? De que cuando yo obtengo una respuesta, esa respuesta regresa al foco emisor del estímulo para inhibirlo, para que no siga estimulando. Entonces, normalmente en mecanismos de control, cuando hablamos de mecanismos de control, el estímulo genera una respuesta. Eso se estudia en física, ¿no? Y entonces, mientras haya el estímulo, la respuesta se va a dar. Pero ¿cómo se controla esto? Se controla cuando la respuesta regresa al estímulo, ¿no?, y lo aumenta o lo inhibe, ¿ya? En este caso, cuando estamos hablando de retroalimentación negativa respecto a la acción de algunas enzimas, estamos viendo nosotros acá de que, por ejemplo, la testosterona, que va a ser producida por los testículos, no va a depender de la hipófisis, que va a producir la hormona luteinizante, que también tiene una actividad, por si acaso, a nivel de la mujer, pero en este caso en el varón, se van a dar una serie de intermediarios. Estos precursores llegan al órgano y se produce la testosterona. ¿Cómo se regula de que la testosterona no se siga produciendo? Cuando hay una cantidad ya suficiente de testosterona, esta va a inhibir, ¿no?, a la glándula y ya no se produce la hormona luteinizante. Entonces, esto es lo que llamamos un mecanismo de feedback o de control negativo, y esto se da gracias también a la alostería. La especificidad de las enzimas ya lo hemos mencionado, y cuando hablamos de especificidad se hablan de 4 tipos: la absoluta, la especificidad de grupo, la especificidad de clase y la especificidad estereoquímica u óptica. Entonces, la absoluta es fácil de entender porque una enzima cataliza una reacción para un solo sustrato y para ninguna otra molécula. Entonces, en este caso, esta es la enzima específica para este sustrato y se va a unir solo con este sustrato. Luego tenemos la especificidad de grupo. Y nosotros tuvimos en química grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales? Grupo, ya, alcohol, perfecto. Entonces ahí tenemos un ejemplo en especificidad de grupo de que muchas veces, ¿no?, al sitio activo se va a unir el sustrato porque tiene el grupo funcional alcohol. ¿Estamos? Entonces, ¿qué enzimas vimos que metaboliza el alcohol y el metanol? El alcohol etílico y el alcohol metílico. La alcohol deshidrogenasa. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque el alcohol deshidrogenasa lo que va a hacer es unirse al alcohol metílico porque tiene grupo OH, o se va a poder unir también al alcohol etílico porque tiene grupo H. ¿Me dejo entender? Entonces es especificidad por grupo funcional. Y si hubiera otro compuesto que tenga OH, también se va a unir, porque es especificidad por grupo funcional. ¿Estamos? El otro es especificidad de enlace. En carbohidratos habíamos visto enlaces alfa-glicosídicos y beta-glicosídicos, ¿sí?
Vimos eso. Entonces, cuando el enzima no es específico para enlaces alfa-glicosídicos, entonces sencillamente podrá actuar sobre compuestos que tienen enlaces alfa-glicosídicos. Y nada más. ¿Estamos? Si es específico para beta-glicosídicos, solo será para beta-glicosídicos y nada más. Y la especificidad estereoquímica, ¿no? Cuando estamos hablando de especificidad estereoquímica, estamos hablando que se van a reconocer por la estructura espacial que tiene el compuesto. Bueno, los saludamos al doctor Ishimoto. Es como el 20 años habló la doctora Donaire que es su cumpleaños ha venido a dictarle clases. ¿Me toca? Me toca la cuarta. Tú me dices. Bien, y entonces, por último, la especificidad estereoquímica, donde el enzima va a reconocer solo compuestos que son, por ejemplo, de isomería de tipo D y no L. Recuerden ustedes, cuando hablamos nosotros, ¿no? La glucosa, ¿cuántos isómeros tiene? 2 a la N. ¿Cuánto es a la? ¿Qué significa N? Cantidad de carbonos quirales. La cantidad de carbonos quirales o asimétricos, ¿no es cierto? Como tiene 4 carbonos quirales, son 16 isómeros, ¿verdad? Y entonces, el enzima solo va a reconocer esos isómeros, los de tipo D, los de L no. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de isomería D, estamos hablando que el grupo H no está en el carbono quiral más alejado del grupo funcional principal. Eso significa que el grupo H está al lado derecho. ¿Estamos? Entonces, si hubiera estado al lado L, el enzima no va a reconocer, porque solo va a reconocer isómeros de tipo D. Entonces, por eso se llama especificidad estereoquímica. Tenemos que correr, nos queda media hora. Entonces aquí está el que hemos visto. Y entonces ahora entramos a algo que lo vamos a tratar de simplificar, pero que es importante, sobre todo para los que hacen investigación. Estamos hablando de la constante de Michaelis-Menten, ¿no? Un hombre y una mujer que en 1913 lanzan este modelo para estudiar la cinética enzimática. ¿Qué cosa es la constante de Michaelis-Menten? Es la concentración de sustrato a la cual una enzima alcanza exactamente la mitad de su velocidad máxima de reacción. Y esto se grafica como una curva, como una hipérbola. Entonces, veamos acá. Entonces, es la cantidad de concentración de sustrato en el cual una enzima alcanza su máxima reacción. Esta curva se grafica, ¿no? Velocidad contra sustrato. Y entonces, cuando hablamos de la mitad de la velocidad máxima, estamos hablando del Km. En este caso está graficado acá en este punto. ¿Ya? Entonces, pero lo curioso es que cuando el sustrato, se empieza a aumentar y empieza a aumentar la velocidad, va a llegar un momento en que esta velocidad se hace constante. Y pareciera ser que casi nunca alcanza lo que es la velocidad máxima. A pesar de que sea una velocidad máxima, ya casi nunca la va a alcanzar. Tiende a llegar a ella, pero no llega a ella, y esto hace un poco complicado poder entender esta constante de Michaelis-Menten, ¿no? Que lo que trata de medir es la afinidad entre una enzima y su sustrato. Esa es la importancia que tenemos que recordar. Esta constante de Michaelis-Menten tiene unidades de medida, ¿no? Que tienen que ver con la concentración molar, como moles, milimoles, micromoles, y es inversa de la afinidad. ¿Qué significa eso? Si a mí me dicen que y esto lo tienen que recordar, porque es un conceptual también. Si a mí me dicen que la constante de Michaelis es baja, si es inversa, ¿cómo será la afinidad? Alta. Alta. ¿Está? Una constante de Michaelis baja me habla de una afinidad enzima-sustrato muy alta. ¿Está?
En cambio, si tengo una constante de Michaelis-Menten alta, ¿cómo será la afinidad? Baja. Baja. Por eso dice de que es inversa la afinidad. Y el otro aspecto es la especificidad, ¿no? Una enzima puede tener diferentes valores para DKM para diferentes sustratos. Y este es el modelo matemático, ¿ya? De la constante de Michaelis-Menten, donde B sub 0 representa la velocidad inicial de la reacción, ¿no? B max significa la velocidad máxima, el KM, y la S entre corchetes significa la concentración de sustrato. Ese es el modelo matemático. Y entonces, cuando se une una enzima al sustrato, el sustrato al sitio activo, se forma el complejo enzima-sustrato, y este paso de enzima-sustrato más complejo enzima-sustrato generalmente es reversible. Hasta aquí la reversión se puede revertir, pero una vez que empieza a actuar la interacción entre la enzima y el sustrato y empieza a haber producto, el paso catalítico ya es irreversible. Es decir, un producto no puede regresar a ser sustrato, ¿ya? Ese paso es irreversible, ¿ya? Y entonces, en el caso de esta reacción enzimática, esto significa que si la concentración de sustrato empieza a aumentar, eso es lo que señala la curva, entonces la velocidad también empieza a aumentar. ¿Estamos? Pero para eso tiene que haber una cantidad de enzima correspondiente a la cantidad de sustrato que hay. Cuando el enzima ya está copado, todos los enzimas están copados por el sustrato, ¿qué pasa con la curva? Sí. ¿Estamos? Entonces se dice que se llegó a la velocidad máxima. ¿Está? Porque definitivamente cuando el cuerpo quiere hacer una reacción, llevado a nuestro cuerpo, cuando el cuerpo quiere hacer una reacción, quiere un producto determinado, empieza a producir los enzimas y empieza a usar el producto, el sustrato para obtener, ¿no?, el producto que quiere. Pero eso va a tener un límite. ¿Estamos? Y entonces cuando se obtiene ese límite, la velocidad se hace constante. Por más sustrato que yo coloque, no hay el enzima suficiente. Por lo tanto, no puede haber más producto. El producto se hace constante. No sé si me dejé entender. Ya. Y aquí abajo está la definición e interpretación de la constante de Michaelis, ¿no? Donde se dice baja Km, alta afinidad. El sustrato se une mucho al enzima. Alto Km, no, baja afinidad, ¿no? El sustrato se une poco al enzima. Y por lo tanto, de eso va a depender también la cantidad de producto que se va a obtener. Entonces aquí tenemos la relación entre sustrato y Km, y entonces el comportamiento de la velocidad va a cambiar según la cantidad de sustrato disponible, como hemos hecho, y por ahí podemos hacer juegos reemplazando uno con otro, y vamos a obtener una respuesta usando esta forma. Pero, como hemos dicho, como es un esquema, las curvas usualmente difíciles de interpretar, entonces lo que se hace es tratar de convertir esa curva en una línea recta, ¿ya? Y eso se hace, ¿no?, usando el inverso de la ecuación de Michaelis-Menten. Y usando el inverso se obtiene lo que se llama la gráfica de Lineweaver-Burk. Entonces la representación de Lineweaver-Burk, o gráfico del doble recíproco, es la representación matemática y lineal de Michaelis-Menten, ¿no?, en cinética enzimática. ¿Qué es lo que se hace? Se invierte la ecuación, es el inverso de la ecuación. Entonces, si esta es la ecuación de Michaelis-Menten, cuando yo hago ese inverso, este es el resultado que voy a obtener. ¿Y para qué hago esto? Para no obtener la curva, sino obtener la línea recta, ¿ya? Y cuando yo tengo la línea recta, es mucho más fácil, ¿no?, obtener lo que es la velocidad máxima y el Km del enzima. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves de este gráfico? Comparando un poco la curva, ¿no?, del gráfico de la constante de Michaelis-Menten
con la inversa de esto. Entonces, si este es el eje Y y este es el eje X. Aquí en el eje Y, ¿qué es lo que tengo? La velocidad, ¿sí? Y aquí en el eje X que tengo, la concentración de sustrato. Entonces, en el gráfico invertido, la velocidad va a ser 1 sobre b, que va a seguir en el eje Y, ¿sí? Y en el eje X ya no voy a tener ese, sino el inverso de ese. ¿Estamos? ¿Ya? Y entonces, esta curva se va a convertir en una línea recta. Entonces, haciendo el inverso, lo que voy a hacer es convertir esta curva en una línea recta para obtener más fácilmente lo que es la velocidad y la constante de Michaelis, ¿no? Entonces, en el corte del eje X, ¿dónde está el eje X? Este es el eje X. La línea recta está más allá del 0, ¿sí? Entonces aquí yo tengo menos la inversa de Km, pero en negativo. ¿Ya? Y aquí la intersección de la recta, tengo la inversa de la velocidad máxima. Cuando se cruza con el eje Y, porque en el eje Y yo tengo la velocidad, pero en inversa. Lo que voy a tener es la inversa de la velocidad máxima. ¿Y para qué me sirve eso? Porque lo más importante es interpretar de alguna manera. ¿Cómo interpreto yo esto? En el caso del eje Y, cuando el punto, como esto es velocidad, cuando este punto está más alto, a más alto esté, si es el inverso, la velocidad será muy alta o muy baja. Es baja. Entonces, la velocidad siempre va a ser menor. ¿Estamos? Y en el eje X, ¿no? Que tiene que ver con el Km, como este lado es negativo, cuando esta intersección, este punto de la línea recta que yo he graficado, se acerca más al 0, ¿no? Dice, cuando el punto se acerca más al 0, el Km va a ser mayor. ¿Y qué hemos dicho respecto al Km mayor? ¿Es alta o baja afinidad? Baja, ok. ¿Estamos? Es nada más tratar de hacer un diagrama mucho más sencillo para obtener más rápidamente valores e interpretarlos. No es algo que lo van a tener que recordar toda la vida, pero es algo que lo tienen que conocer como concepto. ¿Estamos? Que existe. Bien. Entonces, ahora entramos a algo que es importante, nos queda poco tiempo, ¿ya? Lo vamos a tratar de graficar acá y luego, si no alcanza el tiempo, lo podrán leer en casa. Entonces, van a haber factores que van a acelerar una reacción química o que van a hacer que la reacción química no se dé, ¿ya? O que se dé más rápida de alguna manera, ¿ya? Y entonces van a ser el pH, la temperatura, como ven ahí, la concentración de sustrato, la concentración de la enzima y algunos compuestos como metales, vitaminas, que son cofactores que van a determinar. Entonces, para los dos primeros, vamos a colocar un rango, ¿ya? Y vamos a suponer un rango entre 6 y 10. Vamos a hacer esta curva. ¿Qué me dice esto? Que la actividad se está dando entre un rango de 6 y 10, ¿ya? ¿Sí? Esto es lo que me dice esta curva. 7, 8. Pero la actividad es mayor ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Con qué valor? Con el 8. ¿Estamos? O sea, la actividad es mayor con el valor 8.
¿ya? Cuando el valor está en 7 o en 9, la actividad no es tanta, pero es muy óptima cuando está en 8. Si eso lo llevamos a estas curvas, vamos a entender que para pH y para temperatura es así. ¿Estamos? Van a haber temperaturas óptimas en las cuales se va a dar la actividad de una enzima y van a haber valores de pH óptimos donde se va a ver, ¿no?, la actividad de una enzima. Y eso el concepto lo dimos en química. Hablamos de pH normal y hablamos de pH óptimo. ¿Qué era el pH normal? Habíamos dicho que el pH normal, ¿qué cosa es? Es un rango que va entre 7.35 a 7.45. Es un rango. Y habíamos definido el pH como el producto, ¿no?, del trabajo de todas las células en el cuerpo, porque no todas las células trabajan igual. Y pusimos ejemplos, ¿no? Pusimos valores de pH. ¿Cuál era el valor de pH más bajo? El estómago era 2, 3. De 0,9 a 1 punto y pico. Y teníamos pH muy altos en el cuerpo. ¿Recuerdan cuáles? A nivel de... ¿Sí? En páncreas, ¿no es cierto? A nivel pancreático los valores estaban en 8 punto y pico. Teníamos valores tan bajos como de 0,9 hasta valores tan altos como de 8 punto y pico, ¿verdad? Y entonces, al final, lo que dosábamos en sangre era el rango de todo lo que estaba pasando en el cuerpo. El pH a nivel mitocondrial, ¿cuánto era? 5. ¿No es cierto? A nivel del intercelular, ¿cuánto es? 7.2. Ninguno de estos valores tienen que ver con valores de pH de rango normal. O están por encima o están por debajo. ¿Pero por qué son esos valores? Porque son sus pHs óptimos. ¿Estamos? Son sus pHs óptimos. Entonces, una enzima puede estar ahí inactiva todo el tiempo y nunca se va a unir el sustrato para que se forme el producto si es que el cuerpo no le da el pH que ella necesita. ¿Estamos? Por más que haya el cofactor, entonces se le da el pH y entonces el enzima empieza a trabajar. Le cambia el pH y deja de trabajar. Entonces es la forma como maneja el cuerpo también los enzimas. No solo con la presencia de un sustrato, sino también con el pH. Por eso decía, esos principios que presentamos al inicio son fundamentales. Entender que el cuerpo puede manejar con una serie de cosas determinados tipos de actividad. Lo que decía Kant, ¿no? Ahora, puede no ser solo el pH, puede ser la temperatura también. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos fiebre? ¿O qué cosa es la temperatura? Primero, ¿qué es la temperatura? Una forma de medir el calor que tiene el cuerpo. Es un sistema, una forma de medir el calor que tiene el cuerpo. Ciertamente, es la forma de medir un calor, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se grafica esto? Con grados, puede ser centígrados, Fahrenheit. Pero desde el punto de vista físico, ¿qué representa eso? Mayor movimiento, menor movimiento. Mayor movimiento de partículas, ¿no? A más temperatura, más se mueven las partículas, ¿no? Y eso lo demuestro en el laboratorio con un mechero de Bunsen, ¿no es cierto? O cuando yo hiervo agua. Cuando yo hiervo agua, a más temperatura va llegando, el agua se mueve más rápido y se mueve tan rápido que empieza a evaporar, ¿verdad? Es así. ¿Qué pasará cuando yo tengo fiebre? Muy bien, una posibilidad es esa, de que el cuerpo está aumentando la temperatura porque la fiebre es una respuesta del organismo. La fiebre no es propiamente la enfermedad, es una respuesta. Lo que el cuerpo está haciendo es aumentar su cinética de las moléculas a través de la temperatura, probablemente para que algunas enzimas pueden trabajar. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, los enzimas también tendrán valores de temperatura óptimos. Pero cuando hablamos de fiebre maligna, es decir, de temperaturas que pasan por encima de eso, probablemente eso ya no sea bueno para el cuerpo. Y entonces resulta que pareciera ser que en el cuerpo, el aumentar, cuando se aumenta la temperatura,
se duplica o se llega hasta 10 más, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio, los enzimas pueden trabajar muy bien, pero cuando se exceden de valores, ¿no? Ya las proteínas, o los enzimas que son proteínas, se desnaturalizan. ¿Y qué cosa es que se desnaturalice una proteína? Pierde su estructura, y si pierde su estructura, no funciona, pierde su función, porque la función depende de la estructura, y a eso es lo que nos vamos a referir, y vamos a correr por el tiempo, pero en base a eso lo que está en los escritos, ¿ya? Entonces, temperatura, pH, concentración de sustrato. Entonces, el pH, ¿no?, es la actividad del protón. Y entonces, en una enzima, yo tengo que es una proteína, va a tener esta proteína aminoácidos, en un extremo tiene COOH y en el otro extremo tiene NH2. ¿Está? Va a tener siempre grupos protonados. Entonces, cuando el pH aumenta, ¿no? Cuando el pH aumenta, entonces alto pH se desprotona el sitio activo. Cuando el pH disminuye, es decir, cuando se hace más ácido, se protona el sitio activo. Y esta es la forma como yo voy a modificar la actividad enzimática a través de que se protone o no se protone. Y como vemos acá, no todos los enzimas tienen el mismo pH. Por ejemplo, el pH óptimo de la pepsina es 2. El pH óptimo de la pepsina es 2. Cuando está cercano al 2 puede trabajar, pero mejor trabaja con 2. El pH óptimo de la tripsina es 7.4. Por lo tanto, el pH en rango normal entre 7.35 a 7.45 le conviene a la tripsina, pero no a la pepsina. El pH óptimo de la arginasa es altamente alcalino, 9.5. Y repito, estos dos no están dentro del rango normal del concepto de pH, ¿no? Y entonces, en la medida que la concentración de iones se va a modificar, algunos enzimas actuarán mejor, otros no podrán actuar y otros enzimas podrán desnaturalizarse. La temperatura, ¿no? Igual, las bajas temperaturas, como las muy altas temperaturas, pueden desnaturalizar una proteína porque le hacen, en este caso, perder su estructura, la desnaturalizan, ¿no? Entonces, las temperaturas, cuando no van más allá de 10, pueden duplicar la velocidad de reacción. Por eso es que la fiebre es un indicador, ¿no? Por lo menos en medicina ya entendemos de que no es así y trabajamos una fiebre cuando le da malestar al paciente. Si no le da malestar, no la tratamos, porque va a seguir siendo un indicador. No sé si me dejo entender. Doctor, tengo fiebre, a ver, ¿tiene alguna molestia? No. Ah, ya, está bien. Felicitaciones. Tengo 38.5. ¿Tiene molestia? Sí. Entonces, va, porque está dando molestias. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque me va a indicar que el proceso está, que el organismo se está respondiendo, está defendiendo. ¿Estamos? Porque es una respuesta a la presión. Pero usualmente las temperaturas por encima de 40 van a dar molestia y van a dar malestar, y esas las tenemos que manejar, porque indican que ya hay proteínas que probablemente no van a trabajar bien. ¿Estamos? Entonces, temperaturas muy altas pueden desnaturalizar la actividad proteica, aun cuando muchas proteínas, pues, hay algunas que trabajan entre 40 y 50 grados centígrados, usualmente eso es en el laboratorio, ¿no? Pero a nivel del cuerpo eso no pasa nada. La concentración de sustrato también, en la medida que yo aumento la concentración de sustrato, va a aumentar la velocidad de reacción. A más sustrato, mientras haya enzima, la velocidad de reacción se va a aumentar. Eso también. La concentración de enzimas, ¿no? A mayor cantidad de enzimas, mayor posibilidad de reacción. Pero
hay que tener en cuenta que cuando se satura el enzima, la velocidad se hace constante. Ejemplo, ¿no? Como dice ahí el ejemplo, cuando un número de taxis, vamos a suponer que el pasajero es el sustrato, ¿no? Y los taxis son los enzimas. Entonces, si tengo 10 taxis y 5 pasajeros, no hay problema. La velocidad de mi sitio de llegada va a ser rápida. ¿Está? Pero si yo tengo 5 taxis y 10 pasajeros, se van a saturar los taxis y por lo tanto mi llegada va a disminuir. La velocidad de llegada va a disminuir. No sé si me dejo entender. ¿Está claro? Entonces, el enzima, también la cantidad de enzima va a determinar la velocidad de reacción. Una vez que se satura, entonces ya definitivamente no se va a dar la velocidad que yo quiero o en todo caso será constante. Los cofactores metálicos también tienen que ver con esto. ¿Cuáles son sus funciones? Estabilizan cargas, cambios conformacionales, reacciones redox. Ejemplos: magnesio, zinc, hierro, cobre. Todos estos en química, ustedes saben de que estos trabajan en algún tipo de proteína, ¿no? En algún tipo de enzima antioxidante, ¿no? El zinc, por ejemplo, en la anhidrasa carbónica, etc. Y esto nos lleva a conceptos de reacción de primer orden, reacciones de orden cero. Las reacciones de primer orden son aquellas donde la velocidad depende linealmente de la concentración de un solo reactivo. A más reactivo, a más sustrato haya, la velocidad va a empezar a aumentar. Y la de orden cero sería que cuando yo ya consigo el máximo de sustrato para el enzima, se obtenga una velocidad constante. ¿De acuerdo? Ese es el orden cero. Si tenemos ejemplos allí, más de lo mismo. Y los inhibidores que también hemos mencionado, la velocidad de la reacción también va a depender de la presencia de los inhibidores o de cofactores, sean que activen, sean que disminuyan, ¿no? Y este es un ejemplo importante y nos vamos a detener un par de minutos acá, que de alguna manera los mencionamos para poner un ejemplo y se puede entender. Cuando hablamos nosotros de enlaces, ¿no? Hablamos de enlaces que podrían ser reversibles e irreversibles, ¿sí? Y un ejemplo de eso pusimos los inhibidores de la colinesterasa, ¿sí? Y entonces dentro de los inhibidores de la colinesterasa hay dos grupos, ¿no? Básicamente, bueno, 3, pero ya el otro casi no se usa, que es el gas mostaza. El órgano fosforado y el órgano carbánico. Dos inhibidores de la colinesterasa, órgano fosforado y órgano carbánico. Y entonces pusimos un esquema, aquí está, donde normalmente se produce la acetilcolina llega a su receptor, se abren canales de sodio y de calcio, ¿y qué ocurre? Contracción muscular, dijimos, contracción muscular. Y esta contracción muscular va a ocurrir en todo aquel músculo que se pueda contraer. ¿Cómo se va a relajar el músculo? ¿Quién se tiene que degradar? La acetilcolina, ¿no es cierto? ¿Quién degrada la acetilcolina? La acetilcolinesterasa, perfecto. Entonces, y una vez que la acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina en acetilcolina, ¿qué pasa con el músculo? Se relaja, perfecto. Ya, eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasaría si la acetilcolinesterasa no trabajara? Quedaría contraído. Y entonces eso ocurre en la intoxicación por órgano fosforado y por órgano carbámico. Solo que en la de órgano carbámico el enlace es reversible. ¿Y por qué es reversible? Porque las uniones son uniones al sitio activo, en todo caso, que no son fuertes, son por enlaces electrostáticos o valentes y entonces fácilmente se puede metabolizar inclusive hasta sola, no necesita de atropina. Pero en cambio en el órgano fosforado la unión es irreversible. ¿Estamos? Y por lo tanto el enzima no va a poder trabajar y voy a estar poniendo atropina a mi paciente y esperando pues a que o que se muera o que en algún momento pues se revierta el trabajo de la acetilcolinesterasa, pero que va a ayudar, ¿ya? Entonces ya nos están votando, creo. Esto lo pueden leer, no es difícil. Esta es la
este es bonito porque esto también lo hemos visto. Por acá, esto también lo hemos visto. ¿Ya? Recuerdan ustedes de que los ácidos grasos poliinsaturados o los ácidos grasos esenciales entran a la vía de la la vía del ciclo del ácido araquidónico, ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Eso es lo que tienen que ver en este esquema. Y cómo el ácido acetil salicílico o la aspirina inhibe la vía de la ciclooxigenasa. Y entonces al inhibir la vía de la ciclooxigenasa va a haber menos problemas, menos dolor, menos inflamación, pero también inhibe la vía de la coagulación, ¿ya? Por si acaso. Está detallado bonito, así que lo van a poder ver bien. Este es otro más para ver el feedback. La covalente reversible. Y solo para decirles que tenía razón.